Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana La Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, vamos al libro del profeta Ageo. Ageo capítulo 2, versículo 11. Bien, hoy voy a hablar como tema, le he puesto por título, y quiero que preste atención, le he puesto por título peligro de contaminarse. Amén. Dígale al hermano que está a su lado, dígale, hay un peligro de contaminarse. Bien. Bien, ahora sí. Ageo capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquiera otra comida, ¿será santificada? Pregunta. Y respondieron los sacerdotes, lo que es lo correcto, dijeron no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Amén. Como les dije ahorita, el mensaje le he puesto por título peligro de contaminarse. Amén. Vamos a darle un aplauso grande al Señor de la gloria, hermano. Bien, uno de los más grandes problemas del mundo actual se llama la contaminación ambiental. ¿Cuántos están de acuerdo, hermano? Usted ha visto por televisión cómo en ciudades grandes como en China, en México, aún en la India, aún inclusive sin ir muy lejos, hace como más o menos un mes, en Medellín decretaron una calamidad ambiental bien grande, hermanos. Amén. Y la contaminación ambiental se está llevando a muchos muertos por delante. Yo creo que simplemente esto es un reflejo de cómo la contaminación espiritual puede llevarse a muchos muertos por delante. ¿Cuántos están de acuerdo y cuántos me están siguiendo en el mensaje? Dígale al hermano que tiene a su lado, dígale, hay peligro de contaminación espiritual. La contaminación espiritual se está llevando a mucha gente por delante. Cuando hablo de contaminación espiritual, estamos hablando de las siguientes palabras. Presta atención. La palabra contaminar significa ensuciar, ¿cierto? Creo que es algo tan sencillo, tan simple. Usted, la ropa sucia, usted la pone en un lugar especialmente para la ropa sucia, difícilmente la vuelve a usar. La palabra contaminar significa profanación. La palabra contaminar significa mancha. La palabra contaminar significa corromper. Y la palabra contaminar significa pervertir. Estos sinónimos los vamos a resumir en una sola palabra en esta mañana. Se llama contaminación espiritual. Diga conmigo, contaminación espiritual. O sea, una persona puede estar sucia espiritualmente. Fíjense, eso no se ve físicamente. Una persona puede estar profanada. Ahorita vamos a explicar esta terminología muy práctica. Una persona puede estar manchada espiritualmente cuando comete pecado. Una persona se contamina cuando se corrompe y cuando se pervierte espiritualmente. Si se devuelve unos libros atrás en el libro de Levítico, fíjense, hermanos, cómo Dios está interesado a lo largo y a lo ancho de toda la Biblia en que su pueblo se mantenga espiritualmente puro, limpio.
Y esto se logra a través de la confesión diaria de pecado. No pase un día sin que no confiese sus pecados, hermanos. Hay un precio alto, usted lo verá al final, de la contaminación espiritual. Levíticos capítulo 15, cómo aún desde la antigüedad Dios estaba interesado en que su pueblo mantuviera normas higiénicas, normas de pureza física, que tuvieran normas de pureza sexual, aún normas de pureza ritual, de pureza ceremonial. Solamente leeré, usted se lee pues el capítulo 15 completo en su casa, tenga ese compromiso, pero este capítulo 15 ya se nos habla de una serie de advertencias acerca de lo que es estar espiritualmente puro, de lo que es estar sexualmente puro y lo que es estar ceremonialmente puro. En el versículo 26, mire lo que dice, hermano. Versículo 26. Perdón, 31. Levíticos 31. 15:31. Usted le hace todo el capítulo 15, por favor. Simplemente aquí lo que está indicando para el tiempo actual son los principios que hay, que Dios ha estado estableciendo de la antigüedad, no solamente para el sacerdote, sino para todo el pueblo. Aún ahora todos somos sacerdotes. Dice versículo 31, así apartarán, obviamente allá había unos pasos para la mujer que menstruara o para el hombre que tuviese algún flujo. Dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel. ¿Cuál es la razón, hermanos, de mantenerse puro, hermanos? Y este principio todavía está vigente. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? La advertencia que el Señor le hace al pueblo de Israel era que debían mantenerse puros. ¿Cuál era la consecuencia de no hacerlo? Era para que no murieran por sus impurezas, por haber contaminado, por haber profanado, por haber manchado, por haber corrompido mi tabernáculo que está en nosotros. ¿A qué se estaba refiriendo el Señor en este pasaje? Era que podía haber un pueblo que podía contaminar el tabernáculo de Dios en medio de ellos. Acuérdese que cuando ellos acampaban, el tabernáculo siempre tenía que estar en el centro. Amén. Ahora, espiritualmente hablando, no hay un tabernáculo físico. Ahora no hay un templo físico donde pueda habitar Dios, porque Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Gracias a Dios. Aquí está la presencia de Dios. ¿Cuántos creen que aquí está la presencia de Dios? ¿Saben por qué aquí está la presencia de Dios? Porque nosotros estamos aquí. Aló, hermano. Aló. ¿Por qué dijeron un amén suavecito? ¿O usted cree que la presencia de Dios está en esa columna? Nos vamos nosotros y la presencia de Dios se va con nosotros. ¿A cuánto les bendice esto? Y le damos un aplauso grande al Señor. Es decir, que el tabernáculo ahora lo tenemos dentro del corazón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, este cuerpo, mírese su cuerpo, somos templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos comprendemos esto, hermano? Aló, hermanos. Y si somos templo del Espíritu Santo, ¿por qué contaminamos este cuerpo? Y no hay cuidado en la iglesia de mantener este cuerpo puro para Dios, hermanos. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿A cuánto Dios les está hablando, hermano? Dígale al hermano que está a su lado, dígale, santifícate. Dígale, cuida el templo. Cuida el templo, hermanos. Hay algo, hermanos, que, mire, el diablo, hermanos, se la está jugando toda en este tiempo. Y la iglesia tiene que estar con los ojos abiertos acerca de las acechanzas del diablo. Mire, todas estas palabras que yo les dije aquí, se las digo de nuevo: ensuciar, profanar, manchar, corromper, pervertir, realmente se puede resumir en una sola, y se llama inmoralidad sexual. Es decir, que hay un riesgo de contaminar el templo con inmoralidad sexual y con muchas cosas, ¿verdad? Pero hoy vamos
a encerrar esto. Hay muchas maneras, quizás mencione una o dos, de cómo el cuerpo de Cristo se puede contaminar. Fíjense que si usted se lee con detenimiento el capítulo 15, hay dos áreas. Hay un área que toca bien claro, y es el tema de la inmoralidad sexual. Es el tema, el área donde tiene que ver con los genitales. Ahí toca el tema del hombre cuando habla flujo de semen, y el tema de la mujer cuando menstrua. De igual manera, ambos proceden de la parte genital del hombre y de la mujer. A lo que me dice esto, hermanos, que el cuerpo de Cristo, que la iglesia de Jesucristo tiene que velar por cuidar este cuerpo de la inmoralidad sexual, porque hay riesgo de contaminación espiritual. Ahorita veremos citas en el Nuevo Testamento para que alguno por ahí todo loco que quiera escuchar este mensaje por internet me quiera tildar de encerrarme en la ley. La gracia hay bastante, hermano, bastante ejemplo de contaminación espiritual. De hecho, que la gracia no es una licencia para pecar, para hacer lo que nos da la gana. La gracia siempre nos tiene que llevar al arrepentimiento. ¿Cuántos le aplauden al Señor, hermano? Números capítulo 26, acerca de la rebelión de Coré, hermano. Fíjense, para algún hermano que pueda estar descuidado con este tema, hermano, de la disciplina de Dios. Vea, usted tiene que tener mucho cuidado con cierto tipo de gente dentro de la iglesia. Cierto tipo de gente. Y tener cuidado, hermanos, de no atravesarse en la disciplina de Dios. Creo que la mayoría sabe el caso de la rebelión de Coré. Estaban celosos de Moisés, estaban celosos de Aarón, y en el fondo al final los llama Moisés y le dice: ustedes también quieren el sacerdocio. Y viene Coré y se levanta con 250 que tenían un incensario de ellos, elevando incienso extraño. Y en la primera vez Dios le dice a Moisés: apártate de ellos. Aló, hermanos. Se lo dijo a Moisés. Le dice: apártate de ellos, porque los voy a consumir. Y viene Moisés pretendiendo saber más que Dios y le dice: Señor, uno solo pecó, ¿por qué te vas a irar con todos? En esa primera mortandad, léase bien esto de la rebelión de Coré, murieron los coreitas, murieron los familiares, los hijos de Coré, y murieron los 250 que llevaban un incensario porque le querían presentar algo que Dios no le había dicho que hicieran. Dios se lo dijo a Moisés: apártate de ellos. Al día siguiente, después de la mortandad que hubo y del castigo de Dios que hubo por la rebelión de Coré, los mismos que Moisés había intercedido se levantaron diciéndole que era Moisés quien los había matado por mano de Jehová. O sea, de lo que Dios estaba advirtiéndole a Moisés, porque hay riesgo de contaminación. ¿Cuántos me están siguiendo? Hay riesgo de contaminación. Oiga, de pronto esto le parezca extraño, pero hay un tiempo y hay un límite para orar por los rebeldes. Hay un límite. Que se arrepientan y que den fruto de arrepentimiento. Dios le dijo al mismo Jeremías: no ores más por ese pueblo, no ores más. Al día siguiente de esta rebelión murieron más de 14,000 de lo que Dios estaba librando a Moisés. Para resumirle, ni entró este pueblo rebelde, ni entró Moisés, porque hay peligro de contaminación. Mira lo que dice el versículo 26. Tiene que haber, hermanos, esa noción de cuidar, hermano. No es que ahora usted se va a abstener de visitar, hermanos, a alguien, inclusive impío. Yo no voy a decir esto, o de usted cruzarle una palabra, o evitar cruzar palabras. No, eso no es el tema de la enseñanza. Viene contaminación espiritual cuando hay un lazo de intimidad
Viene contaminación espiritual cuando lo que hay es, como lo decimos acá, un cuchicheo en el pueblo de Dios, un querer aliarse a esa persona. Ahí viene contaminación espiritual. Ahora lo vamos a ver bien claro, no se preocupen. Números capítulo 26. ¿Cuántos están aprendiendo en esta mañana, hermano? Para que no nos dejemos, hermano. Aquí está la rebelión de Coré, léaselo con detenimiento, hermanos. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Números 16, 26. Mira lo que dice. Y él habló a la congregación diciendo, o sea, Moisés, aquí. Apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos. Se lo dice. Y Coré era israelita. O sea, puede haber impiedad en el pueblo de Dios, hermanos. Amén. No crea que solamente el impío es el de allá afuera, el que nunca ha conocido de Cristo. Por supuesto que lo es. Pero impío en general es el que comete actos de impiedad. Mire, hermanos, quiero ser franco en este mensaje. Usted ha dejado de orar por la derecha, usted automáticamente se está convirtiendo en un impío, si es que ya no lo es, porque ha dejado de hacer actos de piedad. ¿Alguien me está escuchando, hermano? Usted se deja de congregar a la topa tolondra, no le importa la vida de congregación. Usted sabe la respuesta. Creo que hoy es el día en que nos volvamos a la piedad, hacer todas las cosas que convienen y que envuelven a la piedad, para que no seamos impíos, hermano. Moisés le dice a la congregación: apártense de esos hombres impíos, porque hay peligro de contaminación. Y no toques cosa suya, el incensario que ellos llevaron para dar apariencia de espiritualidad. ¿No se parece, hermano, a eso en muchos hermanitos en la iglesia? ¿Ah? Que llevan incensario pero que no es de Dios. Y te hablan con espiritualismo, pero no es de Dios. Y te dicen soñé, pero no es de Dios. Y te dice, hermano, tuve un sueño contigo, y lo que están haciendo es contaminarte. Pero la gente, como está, es ávida a ver de los sueños. Y creo que Dios habla también, pero también el diablo habla por sueño. He aprendido, hermanos. Alguien me dijo en estos días: oiga, tuve un sueño con usted. Ni le pregunté nada. Yo le dije, si es bueno, gloria a Dios. Pero si es malo, ore por eso. Ya no me dijo nada. No tuve ni esa ¿cómo se llama? Esa inquietud de estarle preguntando, ¿y qué fue? Porque te lanzan el sueño y te lanzan la maldición para que vaya aprendiendo. Y te lo hacen los hermanos de la iglesia. ¿Cuántos están recibiendo, hermano? Porque hay peligro de contaminarse. Dice, apártate de la tienda de esos hombres impíos y no toquéis cosa alguna, para que no perezcáis en todos sus pecados. ¿Por qué el Señor dice esto? Porque hay riesgo de contaminarse. Fíjense, profetas como Ezequiel. Vayamos un momento a Ezequiel capítulo 22, hermanos. Isaías también habló de esto. Jeremías, Daniel, en el capítulo 1, ellos propusieron no contaminarse con cosas que les estaba ofreciendo el mundo. Ezequiel capítulo 22. Dios mío. Mira lo que dice Ezequiel 22. La advertencia que le hace al pueblo, pero que también le hace a los sacerdotes, al liderazgo. Ezequiel 22, 26. Mire cómo se puede contaminar desde el púlpito, hermanos. No haciendo distinción entre lo bueno y lo malo. Diciéndole al pueblo, hagan, no importa, hagan lo que les da la gana. Dice la Biblia: sus sacerdotes violaron mi ley. Y dice, contaminaron todos mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Cuando una predicación, vea,
usted debe salirse de esos lugares. Usted no está obligado a estar en una iglesia donde no se haga distinción entre lo santo y lo profano. De resto, aguante la disciplina del Señor. Aló, hermanos. Esto es una de las razones en donde que la Biblia nos habla, donde usted no debe estar en una iglesia. Ahora la gente se sale de la iglesia por lo que sea, hasta por sueños se salen de la iglesia. Y ha pasado aquí, en este lugar, para que no diga que me lo estoy, ha pasado aquí. Hasta por sueños se salen de la iglesia. Eso es falta de madurez. Falta de madurez. ¿De qué te sirven los discipulados, hermano? Si a la hora de ejercer el carácter mostramos ser unos párvulos espirituales, ni siquiera para decir kinder, párvulos, porque hay riesgo y peligro de contaminación. Dice, y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Es lo mismo, ¿verdad? Profanar es lo contrario a lo que es santidad. En el capítulo 23, aquí se los dice a los líderes, al sacerdocio. Y en el capítulo 23 se lo dice al pueblo en general. Capítulo 23 de Ezequiel, versículo 11. Aquí a Oliva es Jerusalén. Es Jerusalén. Y dice, porque estaba el reino dividido en ese tiempo, el reino del norte con capital Samaria y el reino del sur con capital Jerusalén. Y dice, y lo vio su hermana Aholiba y enloqueció de lujuria más que ella, o sea, Ahola. Hizo fornicaciones, las de Jerusalén, fueron más que las fornicaciones de Samaria, de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, o sea, de los impíos, hermanos. Miren cómo Dios está advirtiendo. Cristianos enamorándose de impíos, eso no puede ser, hermano. Gobernadores y capitanes vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado, un mismo camino era el de ambas. ¿Hay alguna duda hasta ahora de el peligro de contaminarse, hermano? Hay peligro de contaminarse, de profanación espiritual. Vayamos a 2 de Corintios. Aquí es donde quiero llegar y centrar el mensaje en este pasaje. Aquí viene el apóstol Pablo y nos dice una de las maneras en que se puede uno contaminar, hermano. Ya lo dije aquí, enamorarse de los asirios. Capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7. Y lea con detenimiento este pasaje, hermano, que es muy precioso. Que es muy precioso, hermano. Capítulo 7. Está conmigo, hermanos. 2 de Corintios. Mira lo que dice la palabra. Así que, amados, Dios mío, puesto que tenemos tales promesas, ahorita vamos a ver cuáles son esas promesas. Hay gente que quiere recibir promesas de Dios, pero hermanos, está contaminado. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. Ojo lo que dice aquí, de carne y de espíritu, o sea, de todo lo que nos pueda contaminar en el cuerpo y en el espíritu. Es lo que está diciendo, así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar el cuerpo y el espíritu. ¿Sabías que hay pecados que pueden quedar fuera del cuerpo, hermanos? ¿Aló? Pero es pecado. La mentira es un pecado que puede quedar fuera del cuerpo. El robo es un pecado que puede quedar fuera del cuerpo. Pero hay un pecado que amarra el cuerpo, hermanos. Por eso hay muchas liberaciones de gente que ha practicado mucha inmoralidad sexual que no son fáciles, porque ese pecado queda en el cuerpo. El apóstol Pablo dice que quien peca contra su propio cuerpo peca, y su pecado le queda allí.
en el cuerpo. Aparte que también es pecado. Mira lo que dice Pablo. Limpiémonos, diga conmigo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Dios mío. Ahora vamos a ver cómo nos limpiamos, hermano. Y vamos a ver cuáles son esas promesas. Pero también tiene que operar primero la limpieza. Mira cómo termina el versículo 1. Me gusta esto. Esto me impactó, hermano. Dice, perfeccionando la santidad. O sea que la santidad, ¿qué? Diga conmigo, hay que perfeccionarla. La santidad no es algo que te viene en paracaídas. La santidad te viene en un sopetón cuando Dios te trae por medio de Cristo. Pero la santidad, de ahí en adelante, tienes que perfeccionarla. ¿Cuántos me están comprendiendo, hermano? Ya sabrás que con el tiempo, que con el caminar cristiano, tienes que tener una autodisciplina con la televisión, con las redes sociales. Una autodisciplina con estar perdiendo tiempo en ese celular que no te deja nada. Porque tienes que perfeccionar la santidad. Esto no se logra, hermano, de la noche a la mañana. Esto es un trabajo que tú tienes que hacer. No es algo que te puedes autoimponer, pero sí lo puedes ejercitar. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, la gente que tiene temor de Dios, le va a ser fácil dejar todas esas cosas. Mira, hay gente que ni sabe cuánta contaminación espiritual les está entrando por Facebook. ¿Sabe por qué? Porque han perdido el temor de Dios. Aló. Han perdido el temor de Dios. No les importa hablar lo que sea, con quien sea. No les importa ver cualquier imagen por Instagram, por Facebook o por cualquier otra red social. Y no están siendo perfeccionados en el temor de Dios, ni están siendo perfeccionados en la santidad. Habla de una perfección. Entonces yo entiendo que esto también es un proceso que tú tienes que ejercitarte. Tú no puedes tener una vida cristiana descuidada. Tú no puedes pensar que eres cristiano y santo remedio. Eso fue básicamente lo que dijo el profeta Ageo. Creyendo que porque eran de la nación de Israel, tenían el chico arreglado. O sea, el chico es la vida, no es el chico o la chica. Después le explico. Creían que porque era de la nación de Israel o porque yo me bauticé, entonces ya yo era santo. Ahí lo dice. Si tocaren con sus vestidos la carne, ¿se santificará la carne? Dijeron, no. O sea, ¿qué nos está hablando Ageo? Sencillamente, hermano, ¿qué nos habla Ageo antes que se me olvide? Que la santidad no se puede transmitir por contacto, hermano. Abrace al hermano que tiene a su lado y dígaselo. La santidad no se transmite por contacto. Pero el pecado sí se transmite por contacto. Y no estoy hablando de contacto físico. Estoy hablando de contacto espiritual. Ahora lo vamos a ver bien clarito. ¿Cierto? Alguien que piense que por andar con el hermano va a ser más santo, está perdiendo el tiempo. Somos más santos andando con nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le aplauden, hermano, al Señor, hermano? Pero, hermano, de tanto andar con el hermano chismoso, de tanto andar con el hermano que le gustan los pleitos, carnal, te terminas contaminando. Porque lo estás aceptando en el corazón. Quiero que haya esta claridad en la iglesia, hermano. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 7. ¿Cuáles son esas promesas? Las vamos a ver. Pero primero vamos a ver qué es una de las cosas que más está contaminando a la iglesia. Unos versículos atrás, en el capítulo 6. En el capítulo 6 nos dice una de las razones cómo puede entrar contaminación. Y si hay contaminación, hermano, va a haber una vida fría, hermanos. No tiene que haber celo en la casa del Señor. Si hay contaminación espiritual, te vas a enfriar. Te vas a enfriar.
Ya Cristo no va a ser el amor de antes, porque dejaste contaminarte. Mira lo que dice el versículo 14. O sea, de ahí arranca Pablo para parar al capítulo 7. Hay veces uno ve a la iglesia queriendo promesas y Dios cumple promesas, pero también asegurémonos que de aquí a que se cumplan, nosotros estemos limpios de toda contaminación espiritual. Mire cómo viene contaminación espiritual. 1, no te unas a yugo desigual con los incrédulos. Aló. Creo que no tiene ninguna explicación. No hay nada que hacer con un incrédulo. ¿De qué nos está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿A qué se refiere unirse en yugo desigual con los incrédulos? Dice que significa aliarse con un incrédulo. Ojo, para hacer, estos son ejemplos, aliarse con un incrédulo para hacer negocios. Aló, no te unas a nadie para montar un negocio y si es impío. Hermano, pero él es buena gente y él es honrado. No te unas con un incrédulo. Hermano, y si es con un cristiano deshonrado, tampoco. Porque lo está demostrando con sus frutos que es un incrédulo. No te unas en yugo desigual significa aliarse con un incrédulo para hacer un negocio. Eso está prohibido a los cristianos. 2, involucrarse en logias. ¿Sabe lo que es una logia? Son órdenes secretas. Los masones son órdenes secretas. Pertenecer a un club y no decir abiertamente cuáles son las motivaciones de ese club y no decirle a los que vienen detrás, eso es participar de una orden secreta. Eso está prohibido por la palabra de Dios. Esto es otro ejemplo. Unirse en yugo desigual para tener una relación amorosa. Aló, hermanos. Aló. Mire, hermanos, no todo, aun que sea cristiano, usted tiene la licencia para iniciar una relación amorosa. Aló, hermanos. Hay gente que no es, aunque sea cristiano, que no es. Pero la gente espera casarse para saber que no es. Tener una relación amorosa. Ahí está el ejemplo de Sansón, hermano. Esaú, sus mujeres fueron impías. Y eso fue un dolor de cabeza para sus padres. Aló. ¿Hay alguien aquí? Otra. Amistades íntimas. Mira, hermano, yo he visto cristianos, vea, uña y mugre con la chismosa del barrio. O sea, hermano, yo no entiendo, hermano. ¿Qué crees que te va a pasar? ¿Qué crees, hermano? Estás profanando el templo del Espíritu Santo. O sea, claro que hay que hablarle, pero para predicarle de Cristo. No estoy hablando de que ahora vamos a cortarle el buenos días o el saludo o no vamos a poder tener una conversación básica. Lo que está prohibiendo la Biblia, en otras palabras, es que nos volvamos uña y mugre con los incrédulos. ¿Cuántos me están siguiendo? Vea, la contaminación espiritual trae enfriamiento espiritual. Tiene sus consecuencias. La contaminación espiritual trae alejamiento de las promesas de Dios. La contaminación espiritual te hace que te apartes de la protección de Dios. Aló, hermano. El que habita al abrigo del Altísimo, usted lo sabe, que nos los aprendemos de memoria. Entonces, si estás habitando, ojo, habitar, no visitar, habitar al abrigo del Altísimo, va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y ya usted sabe las consecuencias. Plaga no entrará a mi morada. No tendré temor al terror nocturno. Viene terror nocturno. Te van a hacer brujería.
Y no es para que tengas miedo, para que habites al abrigo del Altísimo y veas que uno cae a tu lado y mira a la izquierda y a ti nada te pasará. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Vamos a darle un aplauso al Señor. No puede, hermano, ¿cómo combinamos el agua y el aceite? Díganme, ¿cómo combinamos? Dígame si se puede combinar. Aquí lo dice Pablo, no se unan a yugo desigual, no. 1.000.000 de veces no. ¿Tiene las pestañas largas? No. No. ¿Es el último hombre en el desierto? No. No se unan a yugo desigual. Dígame, tenemos que sentir para decir no a los incircuncisos, a los filisteos. Dígame, se tiene que erizar la piel aunque veamos atributos. Mire, lastimosamente, y pasará, y ha pasado, y lo he visto, la manzana podrida termina apartando a la otra. Oiga, tanto hombre que hay, hermanos, en la casa de Dios. Aquí no hay ni uno, espéralo. Aunque la visión tardara y se apresura hacia el fin. ¿Te quieres apresurar? Hazlo. Dios te ha prometido a ti un delfín, no un coroncoro. Gente que por apresurarse es un coroncoro, pero es cristiano, pero es coroncoro. Es cristiano, pero es un bagre. Bueno, te vas a casar con un bagre. ¿Por qué no espera un cristiano que sea un delfín? Inteligente, elegante, bonito, en Cristo Jesús. ¿Por qué no le aplaudes al Señor? Miren, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Miren las razones. Miren las múltiples razones, Dios mío. No hagas negocio con los impíos. Que te vendan y que tú compres, bueno, no importa, pero hablo de esos negocios que vamos a hacer una sociedad y ¿Qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia con la injusticia? Miren las razones que da por no unirse a yugo desigual. ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No puede. ¿Cómo se va a abrazar la luz y las tinieblas? Explíqueme eso. Están enamorados dos, uno luz y otra tiniebla. ¿Cómo se van a abrazar? Dígame, póngase ese ejemplo, póngase a pensar. Si la luz abraza las tinieblas, entonces ya no es tinieblas, es luz. Pero eso es imposible. Es lo más probable que las tinieblas apaguen la luz, porque siempre la luz resplandece sobre las tinieblas. ¿Aló? Yo tan más claro no canta un gallo, hermano. Dice, ¿qué comunión hay con la luz, hermano? Comiendo, almorzando, cenando, dándose un besito en la boca, la luz y las tinieblas. ¿Ah? ¿Ya sabes de quién es tu suegro? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Aló? Belial es el diablo. No hay unidad. O tu suegro es Cristo o tu suegro es el diablo. O tus cuñados espirituales son los hermanos de la iglesia o tus cuñados espirituales son los demonios. Tú eliges. Aló. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo, hermanos? ¿Y qué acuerdo hay? Esto me gusta, hermano. Esto es tremendo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? ¿Cuántos templos de Dios hay aquí, hermano? Y los ídolos. Oiga, ¿por qué Pablo está diciendo esto? ¿Sabe cuál era la mayor contaminación en el Antiguo Testamento? ¿Sabe cuál era la mayor profanación espiritual en el Antiguo Testamento? Traer ídolos a la casa de Dios, al templo de Dios. Eso era inconcebible y pasó. Trajeron ídolos y hacían pinturas de demonios allí en las paredes del templo. Y eso pasó. O sea, traer ídolos. ¿Sabe lo que? ¿Cuántos me están comprendiendo? Traer un incrédulo al templo del Espíritu Santo. Miren lo delicado que es esto.
Y aquí menciona la palabra ídolo. O sea, ¿qué comunión puede haber, hermanos, entre nosotros que somos el templo y aquí habita el Espíritu Santo y traer demonios a la casa? Yo sé que alguien puede decir, hermano, no puede habitar el Espíritu Santo y los demonios. Estoy de acuerdo contigo. Los demonios no nos pueden poseer, los demonios no nos pueden enajenar, pero sí nos pueden influenciar. Aló, hermanos. No se crea más que Pablo, que Dios le mandó un mensajero de Satanás para que no fuera orgulloso. Gente filosofando de esto y no hacen nunca una liberación. Que hay un llamado grande, iglesia, a no contaminarse, a cuidarse. Ojo con el tema, hermano, de la inmundicia que ven por televisión, porque usted ve lo que usted tiene en su corazón, y del corazón proceden, usted sabe, los hurtos, los homicidios, los adulterios. Del corazón proceden toda clase de inmoralidad sexual, sucede en el corazón. Así que Dios advierte, para que no diga alguien, yo no sé cuándo me enamoré. Sí sabía, bebé, sí sabías, y ignoraste las advertencias y el semáforo en naranja y el semáforo en rojo del Espíritu Santo. Las ignoramos porque tenemos al Espíritu Santo. ¿O qué creen que el Espíritu Santo va a hacer de nosotros? Semáforo en verde. Vamos, ahí viene Dalila, Sansón. Ahí viene, pilas, aprovéchala. No. Así no son las cosas, hermano. Hay riesgo de contaminación, pero también hay oportunidad para limpiarse todos los días. Creo que Dios ha estado hablando en estas semanas, hermanos, aún en el pasaje del miércoles. Dice, porque vosotros sois templos del Dios viviente. ¿Cuántos llevarían al Espíritu Santo? Levanten la mano. ¿Cuántos llevarían al Espíritu Santo a una playa nudista, hermano? ¿Aló? Bueno, se las dejo ahí. ¿Cómo se sentiría el Espíritu Santo en una playa nudista? Aló, hermano. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como dijo Dios. Aquí vienen las promesas de Dios, hermano. Fíjense, hermano, no sé qué promesa Dios te ha dado. Seguro que puede estar en el tintero, pero te aseguro que nos conviene que nos limpiemos de toda contaminación, hermano. ¿Cuáles son las promesas de Dios? 1, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Estamos en la gracia. Y esto fue escrito en la gracia. Para algunos que quieran relajar la gracia. Es decir, que pudiera haber un pueblo que experimente que Dios no está habitando y no está andando entre ellos. 1. Segunda promesa, y seré su Dios. Mire, esto fue algo que Dios le dijo a Abraham allá en el Antiguo Testamento. Eso fue el pacto de Abraham. Quiero ser tu Dios, pero también quiero que tú seas mío. Eso fue el pacto de Dios con Abraham. Y seré su Dios. ¿Será posible que pudiera haber cristianos sin el Dios de los cristianos por andar contaminado, hermanos? ¿Saca usted las conclusiones? Y ellos serán mi pueblo. Estas son las promesas que están hablando en el capítulo 7. Por lo cual, aquí lo enfatiza el apóstol Pablo: salgan de ella, pueblo mío, y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Otra promesa: yo los recibiré. ¿Cuántos quieren ser recibidos de Dios, hermano? Dígale al hermano que ya a su lado: apártate de toda contaminación, apártate de lo inmundo, apártate, hermanos. Y yo los recibiré y seré para vosotros padre. ¿Cuántos quieren que Dios sea padre para ustedes, hermano? Apártate de toda contaminación. Y vosotros seréis para hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En ese contexto es que Pablo dice: puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Que Dios va a andar y va a habitar entre nosotros. Él va a ser nuestro Dios, nosotros seremos nuestros hijos. Esas son las promesas que está hablando Pablo. Pero ¿qué hay que hacer, hermano?
límpiate de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándote la santidad en el temor de Dios. Perfecciona la santidad. Tú mismo tienes que autodisciplinarte en las áreas donde tú estás débil, hermano. Autodisciplínate. Yo sé que tú sabes cuando empiezas a entristecer al Espíritu Santo, pero a veces somos tan duros de corazón que ignoramos las señales de advertencia del Espíritu Santo. Y una de ellas es la predicación de la palabra que se da cada servicio que tú vienes. Pero como a veces nos dejamos llevar por el cansancio, por las ocupaciones y por los compromisos seculares, ignoramos la voz del Espíritu Santo que nos habla. No toques lo inmundo, hermano. Este mensaje lo prediqué de otra forma hace un tiempo. No toques lo inmundo. Cristiano es para que esté con lo puro, viendo, si vas a ver televisión, a ver cosas nobles, cosas puras. De resto, hermano, si dejas albergar en tu corazón programas inmundos, comentarios inmundos por las redes sociales, con fotos inmundas, eso te lo va a calar tu corazón, porque de la abundancia del corazón es lo que publicas en las redes sociales. No inventemos. De la abundancia del corazón es lo que te va a hacer vestirte con decoro, con pudor y con modestia. Creo que tenemos que aprender esto de la pureza espiritual. Si no, hermano, nos va a costar las promesas de Dios. Nos va a costar, individual y colectivamente. Fíjense que no hablamos de ídolos hechos de manos. Ídolo es todo lo que pueda reemplazar a Dios y lo ponga en primer lugar en tu corazón. Es un ídolo. Limpiémonos, hermanos, de toda contaminación. En este cuerpo no puede habitar el Espíritu Santo y los ídolos. Hay ídolos que aceptamos en el corazón antes que se ejecuten materialmente. Insisto en esto de que no puede haber comunión con Cristo con Belial. No se puede uno unir con los incrédulos en las cosas que se les dijo ahorita. Por supuesto que nuestro jefe, el que nos contrata, es un incrédulo. Eso no tiene nada que ver. Estamos hablando, hermanos, de toda relación de intimidad que dañe nuestra comunión con Dios. Hermano, eso es para los impíos y también para la iglesia. Jesucristo habló acerca del hermano que haya pecado contra ti. Llámalo. La segunda vez, trae a 2 testigos. Y la otra, tenlo por gentil o publicano. ¿Cuántos me están siguiendo, hermano? Jesucristo lo dijo bien claro. Y el apóstol Pablo también. Para que nosotros pretendamos saber más que el Espíritu Santo. En 1 Corintios. Mire este ejemplo que Pablo pone aquí, hermanos. 1 Corintios capítulo 5. Dice el versículo 8. O mejor, leo el versículo 11, terminamos en el versículo 8. Versículo 11, 1 Corintios capítulo 5. Versículo 11 dice: más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano. Ojo, no se junten. ¿Y qué es lo que vas a escuchar tú? Ay, qué hermano falta de misericordia. Qué pastor falto de misericordia. No, apártate. Háblale y dile, esa relación no te conviene. Bueno, está bien, lo voy a hacer. Bueno, gloria a Dios, lo ganaste a un hermano. Pero si insiste y esa persona insiste, apártate, que te vas a contaminar. Dice: más bien os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano. Mire las cualidades de este hermano: fuere fornicario, avaro, hermano. Fíjese que casi nunca se disciplina la iglesia por ser un avaro. Dios mío, avaro o idólatra o maldiciente, hermanos, maldiciente, o borracho o ladrón. ¿Qué dice al final? ¿Qué hay que hacer con ellos, hermanos? ¿Ah? Vamos a orar en la casa del hermanito. Aló, hermanos. Vamos a darle un abacho al hermanito.
Oh, te estoy hablando de que ya haya esa insistencia, de que tú le hayas advertido. Por supuesto que puedes ir a orar y advertirle, hermano, vamos a ver cómo. Pero hermano, si ya la persona quiere, hermanos, con el tal, ni aún comáis. Versículo 8, termino con esto. Así que hermanos, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Usted sabe que la levadura es símbolo de fermentación, símbolo de pecado. Sin levadura, con pan de sinceridad y de verdad. Amén. Celebremos, hermano, fiesta. Hoy, Señor, vamos a pedirle al Señor, hermano, vamos a arrancar de una vez por todas todo esto. Amén. Pero teniendo, hermanos, un pan de sinceridad y de verdad en nuestros corazones. Vamos a aplaudirle al Señor, hermanos.